El día de hoy vamos a conversar sobre la ley 32069, ley general, eh, la ley general de la contratación pública eficiente. ¿Ok? Nos vamos a centrar en la sesión de hoy netamente a ver la finalidad de la ley de contrataciones. Nos vamos a centrar en revisar los principios. Las próximas sesiones conversaremos sobre los impedimentos para contratar con el Estado, conversaremos sobre otros aspectos de las modificaciones, como por ejemplo las infracciones, los métodos de contratación, los actos preparatorios, la selección, la ejecución de contrato, etcétera. Únicamente enfocados en la nueva ley de contratación pública. ¿Ok? Si hay preguntas, no duden en realizarlas a través del chat o al final de la sesión vamos conversando. Voy a compartir con ustedes, gracias por compartir, voy a compartir con ustedes la ley que vamos a ir comentando, está en el chat, ¿ok? Ya de ustedes ya me imagino que la tienen, la 32069. Esta ley va a entrar en vigencia en marzo del 2025. Actualmente, el Congreso ya está reglamentando la ley 32069. Hay un proyecto de ley publicado por el Ministerio de Economía, ¿correcto? Así que el día de hoy vamos a conversar sobre estos puntos. Bien, dicho esto, voy a compartir la pantalla, a ver dónde está la ley. No, las diapositivas. Ok. Ok. Listo. A ver. Listo. Ahí está. La nueva ley de contrataciones públicas, así lo ha denominado, la Ley General de Contrataciones Públicas 32069, la que vemos en pantalla, ¿correcto? Vamos a conversar en principio para ubicarnos la evolución normativa sobre cómo ha ido modificándose a lo largo de estos últimos 25 años la ley de contrataciones con el Estado. Recordemos que el Estado es el gran consumidor de bienes, de servicios y de obras. En el Perú existen más de 3.000 entidades públicas. Y el Estado no contrata desde ahora, contrata desde siempre. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo contrataba antes el Estado? Desde 1978 encontramos el decreto ley 22065, el decreto legislativo 1439, ¿correcto? Y el INAP, que era el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿correcto? Donde el marco legal para comprar bienes, servicios y obras estaba por el RULCOP, el RUA, el REGAC, que son los reglamentos para licitación, contratación pública en temas de obra, un reglamento para bienes, un reglamento para consultorías. Fíjense, el Estado contrataba aplicando reglamentos. A partir del año 90, cuando el Estado peruano decide cambiar la constitución política, aperturar el libre mercado, la competencia, se modifica la constitución de 1993 y con ella el Estado reconoce en el artículo 76 del texto de la actual constitución que el Estado, cuando quiera comprar bienes, servicios y obras, las tiene que realizar a través de un proceso de licitación, aplicando una ley especial. En dicho marco, la primera versión de la ley de contrataciones, que unifica los reglamentos, el RULCOP, el RUA, el REGAC,
es la ley 26850, publicado en el año 1998. Este texto unifica las compras de bienes, de servicios y de obras y también incorpora nuevos métodos de contratación, no solamente a través de los procesos clásicos como es el concurso público, la licitación pública, sino también incorpora las contrataciones directas, la subasta inversa electrónica, ¿correcto? Y posteriormente se dio paso al decreto legislativo 1017. Como sabrán, hay una evolución dentro del organismo técnico que supervisa la contratación. Hoy conocemos el OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado. Pero antes del OCE existía el CONSUCODE. Y antes del CONSUCODE existía el Instituto Nacional de Arbitraje de Administración Pública, el INAP. ¿Correcto? Entonces, toda esta evolución normativa incorporó nuevos organismos técnicos. Y la nueva ley de contrataciones públicas, la Ley General de Contrataciones Públicas Eficientes, la 32069, ya no va a tener el OCE como organismo técnico. Va a tener el OS. ¿Qué es el OS? Organismo especializado de las contrataciones públicas eficientes. ¿Ok? Entonces, luego del decreto legislativo 1071, publicado el año 2008, ya para el 2017 se publica la 30225, la actual ley de contrataciones con el Estado. Lo curioso, y fíjense, que desde la primera versión de la ley de contrataciones, que se tituló Ley de Contrataciones del Estado, desde la ley 26850 hasta la actualidad, se mantuvo la denominación de Ley de Contratación del Estado. Fíjense. Pero la ley 32069 ya cambia la denominación de la ley. Ahora va a ser la Ley General de Contrataciones Públicas, la 32069, publicada el 24 de junio de este año, en la era de la presidenta actual Dina Boluarte, ¿correcto? Entonces el estándar dentro de los últimos 25 años, desde el 98 hasta la fecha, el estándar es que cada gobierno y cada congreso ha querido modificar y ha modificado la ley de contrataciones del Estado, ha modificado el reglamento, ¿correcto? Inclusive el anterior presidente, Pedro Castillo, también intentó modificar su propia versión de la ley de contrataciones del Estado, pero no prosperó. Lo que ya tenemos en la fecha es la 32069. Esas son las nuevas reglas de contratación. Otro dato importante que tienen que conocer es que desde la primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 26850, publicada en 1998, el Estado apuesta por resolver sus controversias no en el Poder Judicial, apuesta por resolver sus controversias en el arbitraje y la conciliación. Un dato importante. Desde el año 98, el Estado renuncia a resolver sus controversias en la vía ordinaria, en el fuero ordinario, que es el Poder Judicial. Para decir, yo Estado manifiesto mi voluntad de que en la fase de ejecución de contrato voy a acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias, conciliación y arbitraje. Es por eso que el arbitraje en contratación pública en el Perú tiene más de 25 años de experiencia. 25 años de experiencia donde el Estado ha tenido aciertos, donde el Estado ha ganado arbitrajes,
donde el Estado soluciona y tutela la seguridad jurídica en el Perú, tutela la inversión pública, la inversión extranjera, ¿correcto? 25 años, más de 25 años, desde 1998. Antes, ¿cómo resolvía sus controversias el Estado? Cuando aplicábamos Rulcop, el RUA, el REGAC en el Poder Judicial. Cuando existía la Constitución Política de Velasco. Cuando existía el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Era un desastre. Y ya recordemos cómo el Perú, en los años 80, inicios de 90, ¿correcto? Tenía hiperinflación, tenía conflictos sociales, nadie quería invertir en el Perú porque no habían reglas serias para invertir. Cuando se cambia el modelo económico a la luz de la Constitución vigente en 1993, se apuestan y el Estado peruano empieza por suscribir tratados internacionales de inversión, tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión. Es por eso que el Perú tiene una economía en la región, en la TAM, estable. Pese a toda la coyuntura, seguimos teniendo una economía estable. Y si no me creen, viajen a Bolivia, crucen la frontera y los bolivianos están comprando el sol peruano para luego comprar dólares. Porque su moneda de Bolivia ya perdió su valor. ¿Correcto? Lo que en algún momento, en el primer gobierno de Alan García, tuvimos y pasó lo mismo con la moneda peruana, el INTI. No servía. Uno con 1 millón de INTIs compraba un tarro de leche, ¿no? Entonces, hay que ver cómo funcionó la evolución normativa, ¿correcto? Entonces, los organismos técnicos también han ido evolucionando, han ido cambiando. Teníamos el INAP, luego teníamos el CONSUCODE, actualmente el OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado, y con la nueva ley, la 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vamos a tener el OS, Organismo Especializado en Contrataciones Públicas Eficientes. ¿Qué tal nombre, no? ¿Qué tal denominación? Pero esas son las reglas de juego. Esas son las reglas de juego que se van a aplicar el próximo año. Entonces, dicho esto, ya que conocemos un poco ya el marco legal, ¿ok? Y también está las modificaciones que se hicieron de la ley 3022.5, el decreto legislativo 1341, el decreto supremo 350 que modificó el reglamento, el decreto legislativo 1441, el 1444, ¿correcto? Y los diferentes decretos supremos que modifican el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Es por eso que los especialistas en contratación pública, cuando tenemos una ley, tenemos que ponerle varios parches, porque hay varias modificaciones al reglamento, a la ley en estos últimos 25 años. Hoy ya vamos a tener una nueva ley, la 32069. La pregunta es, ¿el próximo gobierno que ingrese el 2026 también querrá su propia ley de contrataciones con el Estado? Veremos qué pasa, ¿ok? Veremos qué pasa. Si hay consultas, preguntas, las pueden ir dejando en el chat, ¿ok? En la caja de comentarios, y si no, al final vamos a activar los audios, ¿ok? A los que enciendan, levanten la mano. Entonces, estamos hablando solamente de la ley 32069, la ley de contrataciones públicas, para los que están incorporándose a la clase. Así que nos vamos a enfocar netamente en ver el cuadro comparativo de la ley 3022.5
y la ley 32069. En esta sesión nos vamos a concentrar en conversar sobre cuáles son los nuevos principios de la ley de contrataciones, cuál es la finalidad que persigue, correcto, la ley 32069, qué es lo que busca el Estado, correcto, cuando está regulando esta ley general de contrataciones públicas. ¿Qué quiere el actual gobierno con esta ley? Bien, entonces, 32069. El título, artículo 1. Objeto de la ley de contratación pública. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, de servicios, de obras públicas, así como regular en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública. Lo que quiere el Estado, el actual gobierno, ha visto una realidad. Uno, no hay competencia en los procesos de contratación. Dos, ha visto que las entidades no ejecutan su presupuesto. Tres, lo que ha advertido es que también hay temas de corrupción en las compras públicas. ¿Ok? ¿Y a qué se debe esto? A que cuando escuchamos las noticias vemos el hospital público no tiene medicamentos o la entidad tal no ha ejecutado su presupuesto y al día de hoy, casi noviembre de 2024, ha ejecutado el 30% de su presupuesto. ¿A qué se debe eso? Y lo que tenemos que entender es que en la contratación pública tenemos tres fases dentro del proceso de contratación. Primera fase, actos preparatorios, que en la nueva ley se va a denominar actuaciones preparatorias. Ojo con eso. Segunda fase, proceso de selección, que en la nueva ley se va a denominar selección. Y tercera, ejecución de contrato, que en la nueva ley mantiene esa denominación. ¿Ok? Entonces, el objeto de la ley de contrataciones busca efectivizar con la 32069 la contratación oportuna de bienes. Pero el éxito de una buena contratación, ¿correcto? No es un tema de que el Estado no tenga presupuesto. Es un tema de planificación. El Estado no sabe planificar. Y es por eso que esta nueva ley 32069 que va a entrar en vigencia el próximo año, lo que busca integrar también es el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Y con eso, el Estado, la administración pública, pueda planificar no solamente dentro del año fiscal del 2025, por ejemplo, sino se proyecte a planificar hasta el 2026, ¿correcto? En temas de bienes, de servicios y de obra. El éxito de una buena contratación es saber planificar. Pero para saber planificar, uno tiene que saber cómo funciona el procedimiento de las actuaciones preparatorias en la nueva ley, que es lo que vamos a ir estudiando, ¿ok? Y antes de pasar a principios, es importante saber qué nos dice la finalidad de la ley, de la 32069, de esta nueva ley de contrataciones públicas. La presente ley tiene como finalidad maximizar el uso de los recursos públicos. Adivinen de dónde salen los recursos públicos. De los impuestos de todos los peruanos, ¿correcto? Los recursos públicos salen de los tributos de todos los peruanos. Es por eso que no puede ser indiferente el tema de decir, no, no me interesa estudiar contratación pública porque yo no contrato con el Estado o yo no trabajo para el Estado. Sí nos tiene que importar esto.
Porque detrás de estas contrataciones que realiza el Estado en bienes, servicios y obras, hay una finalidad pública. Cuando una autoridad hace un puente, un colegio, un hospital, compra medicamentos, no es para el funcionario público, es para todos los peruanos, para una determinada población, una determinada provincia, ciudad, etc. Y a todos nos tiene que interesar en qué gasta el Estado los recursos públicos. Es un derecho como ciudadano exigirle al Estado y pedirle rendición de cuentas cómo gasta y cómo invierte los recursos públicos que salen del bolsillo de todos los peruanos. No, yo no pago impuestos a la SUNAT. Sí pagas. Cuando tú compras una ropa, alimentos, etcétera, se te carga el IGB. Ese impuesto a la venta también entra a la recaudación del tesoro público. Es por eso que la finalidad de la ley es maximizar el uso de los recursos públicos. En las contrataciones de bienes, de servicios, de obras por parte del Estado, a través de sus más de 3.000 entidades públicas. En términos de eficiencia, de eficacia y economía. Es decir, comprar bienes, servicios y obras en el plazo oportuno, ¿correcto? Que se entregue la obra o el bien, el servicio, que se cumpla la finalidad. Y el valor por el dinero, que lo vamos a ver como un principio más adelante. De tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines que persigue el Estado y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Es por eso que cuando uno va a un hospital público, después de hacer tantas colas, ¿ok? Te atiende el doctor y ¿qué te dice? Aquí está tu receta médica. Tienes esto, este es el diagnóstico, tienes que seguir este tratamiento con estos medicamentos. ¿Qué está pasando en la realidad actualmente? Van a farmacia del hospital público. Señor, me ha dicho el médico que debo comprar esta receta, aquí está mi receta. Y lo que te dicen en farmacia, no tengo medicamentos, no hay stock. ¿Cómo que no va a haber stock, señor? Si esto lo has tenido que planificar. ¿Cómo no vas a comprar estos medicamentos si esto es parte del cuadro de necesidades que tienes? Es por eso la planificación es importante en la contratación. Y lo que quiere esta ley es que esas compras que se realicen se planifiquen de manera oportuna, eficiente, eficaz, optimizando el valor público, ¿correcto? Para que esto impacte en la vida de todos los peruanos, sobre todo del pueblo, de los que menos tienen. Entonces, la pregunta que yo les hago, y escriban en el chat, ¿nos debe interesar la contratación pública? ¿O es que no nos debe importar la contratación pública? ¿O este es un tema político? ¿Que este es un tema que les atañe solamente a los congresistas, al presidente? Ese es un tema de interés general. Este es un tema que nos interesa a todos los peruanos, estudies o no derecho, tributes o no tributes. Las grandes marchas, ¿a qué se deben? A que el peruano de a pie está molesto porque hay corrupción. ¿Cuál fue el primer presidente? Ojo con este dato. ¿Cuál fue el primer presidente que se fue a la cárcel este año? Esta semana. Alejandro Toledo, muy bien. Alejandro Toledo, este año, esta semana, fue condenado por temas de colusión y lavados de activos. En la obra, en la mega obra de la Interoceánica. 30 millones de coimas recibidas por Odebrecht. Una casa que fue comprada por 4 millones de soles. Al cash. Entonces, ¿qué dice el ciudadano de a pie? Reclama y dice, oye, ¿la contratación pública funciona así?
¿Debe funcionar así? Entonces, esta ley lo que quiere es optimizar los recursos públicos bajo la luz de la eficiencia, la eficacia y economía. ¿Ok? La 32069, que entra en vigencia el próximo año. Ámbito de aplicación, para los que me preguntan, todas las entidades tienen que aplicar esta nueva ley 32069, o algunas sí, algunas no. Las compras por debajo a las 8 UITs van a estar inmersas en esta nueva ley, no van a estar inmersas en esta ley de contrataciones, es lo que vamos a estudiar. Atentos. Entonces, el artículo 3 te habla del ámbito de aplicación de la ley 32069, la nueva ley de contrataciones públicas. Y se dice que se va a encontrar dentro del ámbito de aplicación el poder legislativo. ¿Quiénes están en el poder legislativo? Nuestros amigos de la patria, el Congreso, los congresistas. Es decir, si el Congreso quiere comprar bienes, servicios y obras, tiene que aplicar la ley 32069. ¿Ok? Ojo con eso, señores congresistas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política. También el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, como el Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo. Es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Quiénes más deben aplicar la ley 32069? Los ministerios, sus órganos públicos, los programas, los proyectos especiales, los gobiernos regionales, atención, provincia, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las municipalidades de tu distrito, de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Las universidades públicas, la Universidad San Marcos, ¿no? Que yo escuchaba en la noticia, ¿no? Universitarios, ¿no? Que no mejoran los alimentos que consumimos en la Universidad San Marcos, que están comprando la Universidad San Marcos alimentos, que son bienes, ¿correcto? Entonces, universidades públicas también van a aplicar la nueva ley de contrataciones públicas, la 32069. Las empresas del Estado. ¿Quiénes son las empresas del Estado? Ejemplo, Petroperú. Las empresas del Estado, los fondos constitutivos total o parcialmente de recursos públicos. El Seguro Social de Salud, salud, también vas a aplicar la ley 32069. Las Fuerzas Armadas, ya que había ahí un tema de compra de aviones, etcétera. Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú también está dentro del ámbito de aplicación de esta nueva ley 32069. Los organismos desconcentrados también van a estar. Los organismos, las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional. ¿Correcto? Entonces, ya que estamos aterrizando, ¿cuáles son los principales cambios que nos trae esta normativa, esta nueva ley de contrataciones públicas? Hay que también conocer las nuevas definiciones. Porque en el artículo 4, a diferencia de la 3022.5, esta nueva ley empieza a definir, ¿correcto? Empieza a definir algunos conceptos para estandarizar, para interpretar y para que no haya malos entendidos al momento de interpretar la nueva ley de contrataciones públicas. ¿Qué definiciones encontramos en el artículo 4 de la ley 32069? Contratos. Y ojo, aquí hay que hacer una diferencia para mis amigos civilistas que me están viendo. Hay quienes piensan que contratar con el Estado uno tiene que aplicar el Código Civil. Hay amigos que piensan que interpretar un contrato público en el marco de la ley 30.22.5 o la nueva ley 32.069 se interpreta bajo la luz del Código Civil. Grave error. ¿Ok? Grave error, amigo civilista. Deja tu Código Civil de lado. Porque en la contratación pública, y esto anótenlo, en la contratación pública hay un orden de prelación normativa.
¿correcto? Hay un orden de prelación normativa. Primero, Constitución política. ¿Cuál es la actual Constitución política? La de 1993. Lean el artículo 76 de la Constitución política. ¿Ok? ¿Qué más? Segundo orden de prelación, la ley especial. El Estado, y esto también escríbanlo, ¿ok? El Estado contrata bienes, servicios y obras no solamente aplicando ley de contrataciones del Estado o esta ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas. No solamente aplica esta ley, puede aplicar las APPs, Asociación Pública y Privada. Puede aplicar las obras por impuesto, puede aplicar reconstrucción con cambios, puede aplicar contratos colaborativos, puede aplicar contratos G2G. Entonces, ese marco especial cambia. No es lo mismo hablar de una concesión que hablar de la ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de contratación pública, entiendan que está hablando de un conjunto de contratos públicos, de diferentes leyes especiales. Y es por eso que yo les estoy explicando. El orden de prelación normativa es: primer orden, Constitución política; segundo orden, ley especial en la materia de contratación con el Estado; tercer orden, el derecho público. El derecho público se aplica, ¿ok?, ante vacíos en la ley especial. ¿Correcto? ¿Quiénes están dentro del derecho público? Por ejemplo, la 27444, la Ley General de Procedimiento Administrativo. Y en cuarto lugar está el derecho privado. ¿Y quiénes están en el derecho privado? Ahí sí, Código Civil y Código Procesal Civil. ¿Correcto? Entonces, aquí hay que hacer una diferencia entre contrato público y contrato privado, un contrato comercial. En un contrato comercial tú aplicas Código Civil o las leyes que han pactado las partes, pero en un contrato público tú sigues un orden de prelación normativa. Y es por eso el artículo 4 de la ley 32069 nos da una definición de contrato. ¿Qué es un contrato? Acuerdo celebrado entre una entidad pública, administración pública, y un proveedor, ¿correcto? Y para que tú seas proveedor, tienes que estar en la RNP, ¿correcto? Si tú quieres venderle al Estado, quieres contratar con el Estado, quieres subir de nivel, aumentar tus ventas, tienes un emprendimiento y quieres contratar con el Estado bienes, servicios, obras, quieres venderle, tienes que ser proveedor. Y para ser proveedor, más allá de que tengas constituido tu empresa, tienes que estar en el Registro Nacional de Proveedores, RNP, que va a ser administrado con esta nueva ley por el OS, por el Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas. Entonces, los contratos públicos es el acuerdo celebrado en donde por lo menos una de las partes es el Estado, con el fin de asumir obligaciones recíprocas, porque en toda contratación pública hay una prestación y hay una contraprestación. Prestación, por ejemplo, yo proveedor, yo contratista me obligo a entregarte el colegio. Yo contratista me obligo a entregarte mascarillas. Yo contratista me obligo a brindarte un servicio de limpieza. Prestación de un servicio. A cambio, el Estado está obligado a darte una contraprestación. ¿Cuál será la contraprestación? Efectuar un pago. ¿Correcto? Efectuar un pago. Por eso en un contrato público hay prestaciones recíprocas. ¿Correcto? ¿Qué más? Donde las partes se obligan recíprocamente para abastecer a la entidad contratante de bienes y servicios y obras. Entonces, un contrato público, por definición, es el acuerdo de dos o más partes donde una de ellas es el Estado, la administración pública, donde hay obligaciones recíprocas y sobre todo se destinan fondos y recursos públicos para alcanzar el interés general.
que impacte en la vida de todos los peruanos. Cuando se entrega una obra, cuando se entrega un bien, cuando se entrega un servicio. Eso impacta en la vida y mejora la vida de todos los peruanos. Y el fin supremo de la constitución política, recordemos que es la persona, el humano. Somos nosotros. Por eso el artículo 2 de la constitución política nos habla de qué derechos tenemos. ¿Correcto? Y con la contratación pública no es ajena a esto. La contratación pública lo que está haciendo es garantizar que el Estado llegue al ciudadano de a pie y le entregue bienes, servicios y obras, optimizando los fondos públicos. Da la definición de contrato. A diferencia de los contratos comerciales, que tienen una finalidad de carácter patrimonial. Es por eso que yo les vuelvo a decir, hay diferencia entre hablar de contratos públicos que hablar de contratos comerciales entre particulares. Tres características, tres diferencias. Saquen clip. La primera, contratos públicos, el Estado es parte. Dos, prestaciones recíprocas. Tres, hay fondos públicos. Cuatro, y lo más importante, hay un interés general. ¿Correcto? También nos define la subcontratación, que ya la conocemos, esta definición no es nueva porque también está en la 30.22.5, pero la subcontratación es la relación contractual entre contratista y un tercero. ¿Se permite la subcontratación en la nueva ley de contrataciones? Sí se permite, pero con autorización de la entidad. ¿Correcto? Compras corporativas, que también no es una novedad. La compra centralizada, correcto, que es una modalidad de contratación pública eficiente por la cual una o más entidades contratantes, atendiendo a la importancia, correcto, y la complejidad, encargan a otra entidad toda la fase del proceso de contratación. Esto también se viene dando en la ley 30.22.5. Las compras centralizadas, cuando por la complejidad, por la especialidad, una entidad dice, ¿sabes qué, Perú Compras? Te encargo esta contratación para que tú te encargues de llevar todo el proceso de contratación. Compras centralizadas. Compras, a diferencia de las compras corporativas, que es una modalidad de contratación pública que agrupa la demanda de más de una entidad para contratar en forma conjunta bienes y servicios en general. ¿Correcto? Tenemos también la comparación de precios, que no es una definición nueva, pero la ley 32.069 nos habla de comparación de precios, que es un procedimiento de selección competitivo para la contratación de bienes y servicios. Subasta inversa electrónica. Subasta inversa electrónica también es una modalidad de contratación que ya veníamos conociendo en la norma vigente. Los acuerdos marcos también no es una novedad. Los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Lo que se busca en la 32.069 es impulsar a Perú Compras. Que el Estado lo que quiere es comprar a través de los catálogos electrónicos, a través de los acuerdos marcos. Es lo que quiere priorizar. Quiere modernizar la contratación. ¿Correcto? ¿Qué más? Luego de esta definición que nos da el artículo 4 de la 32.069, vamos a ver ya los principios. Fíjense qué principios nos ha traído esta nueva ley. ¿Ok? Fíjense qué principios nos ha traído esta nueva ley de contrataciones. Vamos a ver un cuadro comparativo de los principios que están regulados en la normativa vigente, ley 30.22.5, y los nuevos principios que se van a incorporar en la 32.069, Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes. Vamos a ver. En principio, el marco de la Ley 30.22.5 regula en su artículo 2 los principios rectores de la contratación del Estado. Mientras ya la nueva Ley de Contrataciones va a regular en su artículo 5 los principios rectores de la contratación pública. ¿Correcto? Y vamos a ver que en su mayoría son los mismos principios,
pero ha incorporado algunos nuevos principios. ¿Ok? ¿Qué principios nuevos vamos a tener en la nueva ley de contrataciones? Uno de ellos, principio de legalidad. Uno de ustedes me dirá, pero el principio de legalidad ya está regulado en el derecho público. La ley 27444 ya establece el principio de legalidad. ¿Qué de nuevo hay en eso? Se preguntarán ustedes. ¿Correcto? ¿Qué de nuevo hay en hablar del principio de legalidad? El principio de legalidad, ¿correcto? El principio de legalidad en esta nueva ley de contrataciones públicas, la 32069, es que el legislador lo que ha previsto en este principio de la norma especial es que las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución. Fíjense, lo que está diciendo el legislador con este principio es: todos los actores que participan en una compra pública tienen que actuar con respeto a la Constitución Política del 93. Que seguramente muchos de ustedes que están viendo esta transmisión, esta charla sobre la nueva ley de contrataciones públicas, quieren modificar la Constitución Política. Hay un gran sector de nuestro país que lo que reclama en sus marchas, contramarchas, es cambiar la Constitución del 93. Asamblea Constituyente, dicen. Pero lo más gracioso es cuando le preguntan, ¿qué vamos a modificar de la Constitución Política del 93? Se quedan como Shakira, ciega, sordo, mudo. No saben qué. Y te dicen, la educación está mal. Artículo 2 de la Constitución Política. El Estado garantiza la educación. No, la salud está mal. Artículo 2 de la Constitución del 93. También se tutela la Constitución. No, es que en el Perú hay corrupción. Artículo 76 de la Constitución Política. Lean la Constitución. Porque si están repitiendo lo mismo sin leer, es ahí donde van a tener problemas. Yo les estoy dando los artículos que deben leer. Artículo 2, artículo 76 para que conozcan los derechos. Derechos constitucionales, la libertad de contratar de manera lícita. En ningún momento la Constitución Política ni la ley especial te están diciendo contrata bienes, servicios y obras utilizando los recursos públicos con coimas. Págale un soborno a una entidad para que te dé una obra pública, una licitación, un contrato. En ningún momento. La Constitución te dice, contrata de manera lícita. ¿Correcto? Otra cosa es los que nos gobiernan. Otra cosa es los que aplican la ley. Eso es diferente. Otra cosa es que no sabemos aplicar la ley. Es por eso que esta Constitución, ¿ok? Es por eso que esta Constitución ha incorporado un principio que ya existe en el derecho público, pero lo ha trasladado a la ley especial, legalidad. Y le está diciendo a todos los actores de la contratación, proveedores, organismos técnicos, entidades, funcionarios del organismo de contratación, todos le está diciendo, actuemos con respeto a la Constitución. Y actuar con respeto a la Constitución involucra respetar los derechos del ciudadano, dar las garantías del debido proceso, respetar lo dispuesto en el artículo 76, que te dice, si el Estado quiere comprar bienes, servicios y obras, tiene que realizarlo a través de una ley especial. ¿Correcto? A través de una licitación pública. En ningún momento te está diciendo, tu Estado contrata a dedo con la empresa que te ha financiado tu campaña política. En ningún momento te dice eso. Tú tienes que pasar por un proceso de contratación. Y ese proceso de contratación tiene fases. Las actuaciones previas, la selección, la ejecución de contrato.
Y cada de esas fases tiene un procedimiento a seguir. No es contratar, no, no es como nosotros, ¿no? Queremos comprarnos un televisor, vamos al mercado o al súper, compramos el tel y pagamos. El Estado no puede comprar. ¿Y saben por qué no puede comprar ese nivel? Porque hay fondos públicos. Que el Estado vaya, una entidad, una municipal, un gobierno regional, etcétera, un ministerio vaya donde un proveedor le toque la puerta, quiero contratar contigo. Eso es dedocracia. Y en la contratación pública no funciona la dedocracia. Funciona la contratación en base a la competencia. Y esa, la competencia, también es un derecho constitucional. ¿Ok? La lucha contra los monopolios también está reconocida en la Constitución del 93. Entonces, primer principio que se incorpora en la 32069, el principio de legalidad, que le dice, actúa con respeto a la Constitución, a la ley especial y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos. Cuidado con eso, porque si transgredes este principio de legalidad, te pueden iniciar un procedimiento disciplinario como funcionario. Te puede ser pasible una denuncia administrativa o hasta una denuncia penal. Ojo con eso, funcionario público. El principio de eficiencia y eficacia ya está. Ya está en la ley actual, está en la nueva ley de contrataciones, así que no la vamos a comentar mucho porque ya la hemos estudiado en sesiones anteriores. Porque aquí estamos hablando netamente de las novedades de la nueva ley de contrataciones públicas, la 32069. Ya hemos visto una primera novedad en el principio, legalidad. ¿Cuál es el otro principio correcto que se incorpora en la nueva ley de contrataciones públicas? El valor por dinero. Tomen nota. Segundo nuevo principio que incorpora la 32069, el principio por valor por dinero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa valor por dinero? Te dice, las entidades contratantes, es decir, la administración pública, a través de sus más de 3.000 entidades a nivel nacional, maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación. Es como aplicar las 3B, ¿ya? Compras bueno, bonito y barato. Pero con este principio, el Estado no necesariamente te está diciendo compra bonito, compra bueno, compra barato, porque también está el dicho, lo barato sale caro. Si contratas con un proveedor que no sabe hacer su trabajo, que te va a paralizar la obra, que no te va a entregar a tiempo los bienes, que no te va a dar un buen servicio, ¿tú qué haces? Cualquier persona que hace, contratas con otro. Entonces, el mensaje de este principio es que las entidades contratantes, la administración pública, el Estado, maximiza el valor de lo que obtienen en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento. Eso es lo que quiere. Lo que quiere este principio es que el Estado asegure el cumplimiento, porque el Estado se ha cansado de algo, y todos los peruanos nos hemos cansado de algo, de que un gobierno, de que un alcalde, de que un gobernador se tome fotitos, suba videos para el TikTok y diga, estamos inaugurando la primera piedra del hospital, estamos inaugurando y poniendo la primera piedra del puente. Me parece bien, te felicito, pero ¿cuándo pones la última piedra? ¿Cuándo entregas el aeropuerto Jorge Chávez operativo? ¿Cuándo entregas el hospital, ok, de tal región operativo? ¿Cuándo entregas el colegio operativo? ¿Cuándo entregas el puente operativo? ¿Cuándo compras medicamentos de manera oportuna? Entonces, como se ha visto esta problemática y el Estado se ha dado cuenta que ha contratado con proveedores que no tienen experiencia,
porque a veces esas empresas que no tienen experiencia lanzan una oferta económica muy baja y claro, uno se emociona porque dice, oye, estoy comprando o estoy contratando con una empresa que me está cobrando, mi valor estimado era 10 millones y le estoy adjudicando por 7 millones. Miren, estoy ahorrando 3 millones. Y al final esa empresa te da un pésimo servicio, no cumple la finalidad pública, le resuelves el contrato y al final te quedas desabastecido. Es por eso que este principio de valor por dinero en la nueva ley de contrataciones lo que busca es, implica que se contrate a un contratista, a un proveedor, que asegure el cumplimiento de la finalidad pública, considerando en calidad, sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos. ¿Correcto? Y que no procure únicamente el menor precio. Lo que te está diciendo, funcionario público, comité de selección, es no te emociones comprando barato, lo barato sale caro. ¿Ok? Analiza bien tu estudio de mercado y en virtud a eso, si tú tienes que descalificar una oferta temeraria, descalifícalo. Es preferible pagarle a una empresa seria que te cobre un poco más, pero que no te deje tirado la obra o que no te entregue los medicamentos en los tiempos correctos o los bienes o los servicios. Paguemos un poco más, valor por dinero, pero que se logre la finalidad pública, porque lo que quiere el ciudadano de a pie al final del día es que se logre la finalidad pública, que el ciudadano de a pie cuando vaya a un hospital encuentre medicamentos, que los niños cuando van a estudiar a su colegio encuentren un buen desayuno, sin alimentos contaminados o vencidos, que el Estado nos entregue una obra, un puente que al mes no se desplome. Eso es lo que quiere el ciudadano de a pie, eso es lo que queremos nosotros. Es por eso que la nueva ley de contrataciones en la 3020 en la 30069 incorpora este principio, valor por dinero. Lo que te está dando, funcionario público, es una herramienta para que tomes decisiones. ¿Ok? Para que tomes decisiones. Para que justifiques cuando te investiguen o te inicien una auditoría en la Contraloría General de la República, le digas, aquí hay este principio de valor por dinero. ¿Ok? Si le estoy pagando más a un contratista no es porque hubo coimas, es porque este contratista es serio, tiene experiencia, pero esta empresa que se ha bajado al piso en su económica no me asegura. ¿Correcto? Esa es la idea. Otro de los principios tenemos integridad, ya existe la integridad. Con la antigua ley del decreto legislativo 1017 se conocía como principio de moralidad. Con la 30225 se conoce como la integridad y con la nueva ley 3020, la 32069 también se tiene el tema de integridad, que es uno de los principios fundamentales, ¿ah? Porque muchos nos quejamos, hay corrupción en la contratación pública. Hay corrupción en las obras y lo vemos, seguramente lo vemos. Pero no es que la ley no haga nada, no es que la Constitución no haga nada. La Constitución te dice, contrata Estado aplicando una ley especial. ¿Cuál es la ley especial? 32069. ¿Qué te dice esta ley especial como uno de los principios rectores de la contratación pública? Te dice, principio de integridad. ¿Y qué significa actuar con integridad? La conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación. ¿Quiénes participan en un proceso de contratación? La empresa, el proveedor, correcto, el empresario. ¿Quiénes más participan? El comité de selección, la entidad, el órgano encargado de las contrataciones. Todos ellos actúen de manera íntegra. No te está diciendo actúa con coimas.
Te está diciendo, actúa guiado por la honestidad, actúa por la veracidad y la apertura a una rendición de cuentas. Evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante la autoridad competente. ¿Qué más le queremos poner a la ley especial? ¿Queremos ponerle los 10 mandamientos de Moisés, tal vez? Y con eso vamos a pensar, ya no va a haber corrupción. Este principio de integridad siempre ha existido. En la antigua ley de contrataciones se conocía como principio de moralidad. Lo que te está diciendo es, no coimees en la contratación pública. Actúa con valores. Actúa de manera honesta. Actúa de manera íntegra. En todas las fases de la contratación pública, actos preparatorios, selección, ejecución de contrato. ¿Ok? Así que este es un principio que siempre ha existido. Otra cosa es que no se aplique. Otra cosa es que no la quieres aplicar. Ese es otro tema, pero eso no es culpa de la ley, es culpa del usuario. Sigamos entonces. Presunción de veracidad. Si tienen preguntas, ojo, si tienen preguntas, vayan haciéndolas. Yo al final de la charla voy a leer sus comentarios y les voy a atender, pero que sus preguntas, por favor, giren netamente en principios y aspectos introductorios que hemos ido conversando. No me pregunten otra cosa. Va a haber otra charla donde vamos a conversar sobre infracciones, sobre procesos sancionador, sobre los nuevos métodos de contratación. Vamos a conversar sobre el recurso de apelación, sobre el arbitraje, sobre la conciliación, sobre los contratos colaborativos. En otra sesión. En esta sesión solamente estamos hablando de aspectos introductorios a la contratación. ¿Ok? Y dos, correcto, estamos hablando de principios. ¿Correcto? ¿Qué otro principio nuevo viene? Nuevo entre comillas, es el principio de veracidad. El principio de veracidad ya existe en el derecho público. ¿En qué ley, profesor? En la 32069. La presunción de veracidad ya está contemplada en la 27444. Pero el legislador ha dado un mensaje importante. El legislador ha dado un mensaje importante a la administración pública, ha dado un mensaje importante al Tribunal del OCE. Que el Tribunal del OCE ya no se va a llamar Tribunal del OCE, se va a llamar Tribunal de las Contrataciones Públicas. ¿Ok? En el marco del OESE, Organismo Especializado en las Contrataciones Públicas Eficientes. Entonces, ¿qué es la presunción de veracidad? Se preguntarán. Es la presunción, es decir, la administración pública debe presumir que el administrado, el proveedor, ha presentado documentos veraces, salvo prueba en contrario. En la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación, de que los documentos, declaraciones formuladas por los administrados, por los postores, los proveedores corresponden a la verdad de los hechos que afirma. Esta presunción admite prueba en contrario. ¿Ok? Esta presunción admite prueba en contrario. Entonces, aquí el mensaje del legislador es claro. Te está diciendo, si para la presentación de oferta te presentaron un documento, una declaración jurada, te presentaron una constancia de trabajo, te presentaron una factura, tu comité de selección, no dudes sobre su veracidad. Tú como administración pública estás obligada a presumir que esos documentos que te han presentado son veraces, salvo tengas prueba en contrario. Entonces me preguntarán,
¿Y cómo tenemos prueba en contrario? Con la fiscalización posterior, que también está contemplado en la 27444. Recuerden, si eran funcionarios públicos y trabajan en una entidad, recuerden algo. Ustedes están en la obligación de fiscalizar la oferta, ¿ok? Del adjudicatario. Están en la obligación de fiscalizar los documentos que se presentan para la firma del contrato. Y si descubren en una fiscalización que hay documentos falsos, inexactos o que se ha quebrantado este principio de veracidad, ahí tomarán las acciones legales pertinentes, declararán una nulidad de contrato, pérdida automática de la buena pro, etcétera, etcétera. Lo que corresponde en cada etapa. ¿Ok? Pero en principio el mensaje del legislador es decir, no dudes de la veracidad. Toma esos documentos como ciertos. ¿Ok? Entonces, dejen de ser más papa que el papa. No, ya no sean papistas, funcionarios públicos. Simplemente, si ven un documento o una declaración, una constancia de trabajo, etcétera, presuman que ese documento es cierto, es veraz. No es falso, es veraz. Te está diciendo, el mensaje del legislador es, cambia de chip. Si tú tienes un chip que siempre piensa mal y acertarás, ahora tienes que cambiar con la 32069. Piensa bien y cree en el administrado, cree en tu proveedor. Presunción de veracidad. ¿Qué otro principio más? Principio de causalidad. Este es un principio nuevo incorporado en la nueva ley de contrataciones, pero ya existe en el derecho público. La 27444 ya lo regula el principio de causalidad, pero este es otro mensaje directo a la yugular del Tribunal de Contrataciones. Le está diciendo, y no solamente el tribunal, le está diciendo a la administración pública, que este principio de causalidad establece que la responsabilidad administrativa recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. No es responsable, ojo con esto y lo resalto, no es responsable ni puede ser sancionado un servidor público o un contratante, un proveedor, por un hecho ajeno, sino solo por sus actos propios. Les voy a poner un ejemplo. Caso Telefónica del Perú. ¿Han leído esa resolución del Tribunal del OCE, caso Telefónica del Perú? ¿Ya? El Tribunal de Contrataciones sancionó a Telefónica por más de 3 años. No le aplicó 3 meses, le aplicó 3 años de impedimento para contratar con el Estado. Lo quebró a Telefónica. Claro, alguien me dirá, sí, pues, pero Telefónica puede seguir vendiendo al privado. Pero le has quitado un gran parte de ingresos de sus ventas que realizaba con el Estado. Hay pueblos donde solamente llegaba su internet de Telefónica, el 5G, y ahora ya no lo tiene. ¿Y por qué fue sancionado Telefónica? Se preguntará, para los que no han leído. Telefónica fue sancionada por la presentación de un documento inexacto, ¿correcto? Entonces, alguien me dirá, oye, pero está bien, pues es un documento inexacto, un documento falso, ¿qué más quieres? Hay que sancionar, no hay que premiar, ¿no? Ok, pero aquí te voy a contar los hechos. Se le hace una fiscalización sobre los documentos que presenta Telefónica en su oferta y Telefónica había contratado un ingeniero, ¿ok? Como personal clave. Y ese ingeniero decía que tenía título, había sido ingeniero, tenía su maestría, etcétera. ¿Correcto? Entonces, la administración pública, en ese caso, si no me equivoco, fue el Ministerio de Trabajo, realiza una fiscalización posterior y le dice, este título de ingeniero de la persona tal es un documento que lo has emitido tú, Universidad del Callao. Y la Universidad del Callao le dice,
Le da respuesta telefónica y le dice al tribunal del OCE: ese documento, título, cartón, que certifica que ha sido ingeniero en mi Universidad del Callao, ese documento no lo encuentro en mis archivos. Fíjense la respuesta, le dice: no lo encuentro. No le dice que es falso, no le dice que no ha sido emitido, le dice: ese documento no lo encuentro en mis archivos. La primera pregunta es: ¿quién elabora de manera dolosa por acción ese documento inexacto? Si vamos a partir de la premisa que ese documento es inexacto, ¿el ingeniero o Telefónica? A ver, escriban en el chat. ¿Quién hizo ese documento falso? ¿Quién fue a Zángaro, compró un título, falsificó un documento, ¿ok? Para sorprender? ¿Fue Telefónica el que elaboró ese documento falso o fue el ingeniero? Si la respuesta es el ingeniero, obviamente este ingeniero quebrantó la buena fe con su empleador. Su empleador, en un acto de buena fe, cree en los documentos, en el CV de este ingeniero, y estos los presenta ante la administración pública y luego se demuestra que es un documento falso, inexacto. Entonces, este principio de causalidad lo que te dice es: no me sanciones por sancionar, sancióname al que ha hecho la acción omisiva o activa. ¿A quién debemos sancionar en el caso Telefónica? Al ingeniero, por el que el ingeniero actuó de manera dolosa, falsificó un documento para que luego lo contrate Telefónica, sorprendiendo a su empleador, y luego Telefónica termina cometiendo ese grave error. ¿Correcto? Y es por eso que este principio de causalidad es un mensaje para el Tribunal de Contrataciones, que le dice: no es responsable ni puede ser sancionado un servidor público contratante por un hecho ajeno. Hay que sancionar, sí, pero al verdadero responsable. Y es algo que yo les explicaba cuando me invitaron a la mesa de trabajo del Congreso de la República. Y yo les voy a dar un dato, ¿ya? Y próximamente va a salir esta publicación elaborada por CAE, ¿ok? No nos han pagado nada, por si acaso, ¿ah? No nos han pagado una mega consultoría, no, lo hemos hecho de gratis. Hemos analizado las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del año 2021, 2022, 2023. ¿Ok? 3 años, ¿correcto? ¿Y saben qué hemos encontrado? Que en el Tribunal de Contrataciones, ¿correcto? Se emiten cerca, ¿correcto? Se emiten cerca de 500 resoluciones al mes. Aproximadamente, porque son 5 salas. 500 resoluciones al mes. Y de esas 500 resoluciones que se emiten al mes, hay más de 100 resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones donde sanciona a las empresas. Más de 100 sanciones por mesa. No les hablo de sanciones al año, no, al mes. Entonces, como ya el Ministerio de Economía y en esta nueva ley han tomado conocimiento que se está sancionando a ese nivel, lo que están diciendo: vamos a incorporar principios como la de presunción de veracidad, como el de la causalidad, para decir un mensaje claro. No hay que sancionar por sancionar, porque nos estamos quedando sin proveedores. No lo digo yo, lo dice también el informe, la exposición de motivos, ¿correcto?, del propio MEF, donde dice que la competencia en las licitaciones públicas, en los procesos de contratación, no superan ni el 3%. Nos estamos quedando sin empresas. Y la realidad del Perú es que tiene más de 80% de informalidad. No hay empresas. Y dentro de esas empresas, cerca a 30.000 proveedores registrados en el RNP son
los que contratan de manera efectiva menos del 3%. Entonces es un escenario que preocupa. Para ponerlo más claro, hay que leer el cuento de la gallina de los huevos de oro. No hay que matar al empresario. Si tú matas al empresario, tarde o temprano te quedas sin empresas. Y cuando te quedas sin empresas, adivinen qué pasa. Hay menos recaudación de impuestos. Hay más informalidad. Hay más desempleo. Y de la pobreza que ya creció al 30% este año, va a haber más. ¿Correcto? Porque el tesoro público no se hace imprimiendo billetes. No funciona ahí. ¿Ok? Aparte de los delitos que todos ya nos estamos quejando en los paros, en las huelgas, la delincuencia, etcétera, etcétera, con el empresario. Hacer empresa en el Perú, al día de hoy, lamentablemente se ha vuelto muy complicado. Es por eso que yo siempre digo, los empresarios que contratan con el Estado son valientes, porque tienen que asumir todo tipo de riesgos. Y es por eso que la 32069 está dando un mensaje positivo, en mi opinión. Porque en mi opinión le está diciendo, no sanciones por sancionar. Analiza la responsabilidad subjetiva. Eso es un gran avance. Y esto fue algo que yo postulé, les hice hincapié, les mostré estadísticas y menos mal que ya algo hicieron en la nueva ley. Porque lo contrario, el Estado se va a quedar sin proveedores. Y yo pregunto, ¿de qué nos sirve la mejor ley de contrataciones? ¿Ok? ¿De qué nos sirve la mejor ley de contrataciones si no vamos a tener un proveedor? ¿El Estado necesita de un empresario? Sí. ¿Necesita de un proveedor que le suministre bienes, servicios, obras? Sí. ¿El privado necesita del Estado? Sí. Por eso en la contratación pública es un ganar-ganar, es un win-win. Gana el Estado, gana el privado y ganamos todos los peruanos. ¿Correcto? ¿Qué otro principio está incorporado en esta nueva ley? La publicidad. Bueno, la publicidad ya es algo nuevo, no es algo nuevo, está en la 3022.5. La libertad de concurrencia también es un principio que ya conocemos. La transparencia y la facilidad de uso es lo mismo de transparencia, solamente han incorporado la facilidad del uso, la información, etc. Vale. Competencia también ya estaba. La igualdad de trato también ya existía en la norma actual. Equidad y colaboración. Novedad sería que en el principio de equidad han incorporado también la colaboración, donde te dice que todos los participantes de los procesos de contratación deben procurar el equilibrio y la proporcionalidad entre los derechos y obligaciones, así como la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública. Y la colaboración, entiéndase, que también involucra a toda la administración pública, ¿correcto? Sistematizar la información pública, ¿ok? Entonces, ese es digamos, un añadido a lo que conocíamos como el principio de equidad. Ahora con la nueva ley es equidad y colaboración. Sostenibilidad en las contrataciones públicas ya existía, solamente que le han cambiado de título. Este es otro principio, o sea, miren, fíjense que fueron tan innovadores que ahora sacaron el principio de innovación. ¿Ok? Este principio de innovación lo dice el artículo 5 de la 32069, nueva ley de contrataciones públicas. ¿Ok? Entonces, la innovación como nuevo principio señala que las entidades contratantes deben promover la innovación a través de las contrataciones de bienes, servicios y obras. O sea, le está diciendo, a ver, innova. ¿Cómo van a aplicar este principio? Ya que sea para la contratación de bienes, servicios que no existen en el mercado, o la optimización de aquellos existentes. Así, la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para satisfacción de las necesidades ciudadanas. Este principio de innovación, ¿sabes para qué lo van a usar? Para el tema de
los contratos colaborativos, que es una novedad en la contratación pública. Los contratos colaborativos que se van a utilizar para obra, los contratos NEC, los contratos FIDIC. Entonces, como va a ser algo nuevo aplicar los contratos colaborativos, van a hacer una palanca con este principio de innovación. ¿Correcto? Así que vamos a ver qué pasa. Pero es un nuevo principio en la contratación pública, el principio de innovación. Otro de los principios es la vigencia tecnológica, ya existía esto, ¿correcto? Así que ahí son los principios, ¿correcto?, que hemos ido estudiando en esta sesión. Como se han dado cuenta, nuevos, no hay muchos. ¿Hay principios que ya estaban recogidos en la 27444? Sí. Lo interesante es que el artículo 6 de la 32069 señala el enfoque de la ley. ¿Cómo debes enfocar esta nueva ley de contrataciones públicas? Te dice, bajo un enfoque de integridad. Lo que el Estado quiere es, al menos con esta nueva ley, que todos los operadores actúen con integridad. No solamente en la ejecución de un contrato, sino también en la selección y en los actos preparatorios, en las actuaciones preparatorias. Actúen con integridad, con honestidad, con valores, con veracidad. Un enfoque en gestión por resultados, ¿ya? Este enfoque de gestión por resultados, si yo planifico, es para convocar, seleccionar al mejor proveedor y luego ejecutar mi presupuesto público para alcanzar la finalidad del interés general en la vida del ciudadano de a pie. Ese es el enfoque que quiere esta nueva ley de contrataciones. Proyecto ambicioso. Tercer enfoque, gestión de riesgos en la contratación pública. En toda contratación pública, en todo contrato público hay riesgos. Generalmente esto lo asumen los contratistas, porque al Estado no le aplican penalidades, al Estado no le ejecutan garantías, al Estado no le envían un sancionador, al contratista sí. El contratista, si no ejecuta penalidad por mora, otras penalidades, le resuelves el contrato, le declaras la nulidad del contrato, no le pagas, le ejecutas su garantía y de taquito y de yapita le mandas un sancionador. Entonces, aquí lo que busca este enfoque de gestión de riesgos, no solamente para obra pública, sino también para decir que en un proceso dinámico abarca todas las etapas en la contratación pública, y el cual comprende que las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos sean asumidos de manera proporcional. ¿Correcto? Con razonabilidad. ¿Qué más? Otro enfoque de la ley, la gobernanza de la contratación pública. Un enfoque que prioriza la gestión efectiva, eficaz, ordenada y transparente en los procesos de contratación. ¿Qué es lo que le exige el ciudadano de a pie a los congresistas, al ejecutivo, a cualquier funcionario titular de la entidad? Le dice, resuelve, ¿no? Y eso es parte de una gobernanza en la contratación pública, que alguien dirija. La profesionalización de la contratación pública. Ojo con esto, si eres funcionario público, si recién no has llevado ningún curso en contratación pública, tienes que empezar a estudiar, porque la certificación va a estar a cargo del OS, del organismo especializado en la contratación pública eficiente, y también del MEF y de la Dirección General de Abastecimiento. ¿Correcto? Entonces, lo que ellos quieren es especializar al funcionario y también especializar también a todos los actores. Y va a ser un reto. El gran reto de esta nueva ley de contrataciones públicas es que nos volvamos a especializar nuevamente. Y esto es como un chiste, ¿no? Termina mi diplomado en contratación pública. Sale la nueva ley de contrataciones. Y la vida de un funcionario, de todos los que estamos inmersos en la contratación pública, seamos docentes o no,
la vida de nosotros es justamente capacitarnos. Y capacitarnos, estudiar, estudiar y estudiar. ¿Por qué? Porque el derecho cambia, el derecho evoluciona. Y lo que quiere la contratación pública con esta nueva ley 32069 es especializar, capacitar a los funcionarios y a todos los operadores con el Estado. Lo que yo recomendaría es que el OS, la Dirección General de Abastecimiento, el MEF, suscriba convenios con entidades que capaciten. De lo contrario, no se van a dar abasto para certificar, para capacitar. Así que esa es una sugerencia que hay que analizar. ¿Correcto? Bien, 10:45, la hora es la hora.